Soy Natalia Molins Giner y soy de la falla Quart Palomar. Pues la verdad es que se celebró doblemente porque está Marina de la corte infantil y la verdad es que se vivió doblemente la alegría. Tienes amigos de verdad allí y la verdad es que muy familiar, siempre vamos los mismos y la verdad es que muy bien, nos conocemos todos. Pues resulta que tocó la lotería en Marqués de Montortal Torrefié, en la falla de mi prima, y resulta que teníamos la lotería todo un año, no la encontramos cuando tocó, y la teníamos todo un año en la guantera del coche. Sí, y cuando tuvo que cambiar mi padre el coche, tuvo que coger todos los papeles de dentro, vio las papeletas y dice, madre mía, no me gusta hacer chistes, pero soy graciosilla. En una palabra, ilusión, muchísima ilusión. Un sueño, pues el poder pasarnos lo mejor posible, que sé que va a ser muy cansado, que va a ser muy duro, pero la verdad es que tengo 13 compañeras, tengo 12 compañeras incluidas conmigo, que la verdad es que son muy majas, de verdad, son muy buenas personas, que eso es lo importante. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, yo creo que sí, que nos lo vamos a pasar muy bien, tengo el presentimiento ese. Sí, a por todas, que hay que disfrutarlo. Laura Caballero Molina y soy de la falla Carrera Amarilla Ingeniero Joaquín Benlloch. Pues mira, nosotros somos 463 falleros y bueno, entre tanta gente pues hay de todo. Hay de todas las profesiones, médicos, abogados, farmacéuticos, total, de todo. Tú puedes venir a mi falla, pase lo que pase y allí te lo solucionamos en un momento. Claro, eso es así. Y lo bueno es que, a pesar de ser tanta gente, hemos conseguido, después de mucho esfuerzo, que haya una armonía y que todos nos llevemos bien. Y yo creo que eso es lo mejor. Me gusta quedar con mis amigas y arreglar el mundo, porque nos viene a todas bien. Me gusta leer y escribir, y normalmente lo hago para desconectar de un día duro, pues llego a mi casa, leo y me sumerjo en otro mundo. Me gusta pasear, pero solo puedo pasear los domingos porque el resto de semana estoy bastante ocupada y solo me dejan pasear los domingos, en bici o andando. Normalmente andando porque nadie de mi familia sabe ir en bici y claro, ir en bici es muy aburrido, yo sola. Esta semana es... Yo lo describiría como novedad, todo es nuevo. Pues deseo que cuando pase todo y aquí estén sentadas otras chicas, pues que la gente, las comisiones falleras, los falleros de Valencia se sientan orgullosas de la Corte Mayor y de la Infantil del 2011. Pues soy Beatriz Pons, de la falla Humanista Marinera. Mi gente de la falla, bueno, somos una comisión de unas 300 personas y somos gente pues muy de falla, muy de bajar los domingos a comer una paella, los viernes a la junta con el bocadillo y somos muy de infantiles, tenemos bastantes niños y yo estaba en delegación de infantiles, somos bastante de hacerles cositas de película con palomitas y cosas para infantiles muchas. Pues tengo una perrita que se llama Luna, es una mezcla entre Yorkshire y Cocker. Sí, ya te la enseñaré. O sea, es algo muy raro, pero es tan mona. Es una semana que yo qué sé, no sabía ni que existía esto, ¿no? O sea, yo veía la corte y eso, pero no sabía que había que hablar con tantos medios de comunicación, ni que había... Yo pensaba que eran pues más actos, más falleros, pero es que toda la gente nos conoce, es impresionante. Hablábamos entre nosotras y por la calle, uy, ¿eres no sé quién? La gente lo ve los periódicos, ve a las falleras. Pasármelo muy bien, disfrutar todos los actos, pero lo máximo, y quedarme con las imágenes para toda mi vida, acordarme de este año. Soy Arantxa Escudero, de la falla Serranos, Plaza de los Fueros.
Pues la verdad es que pasó un buen rato hasta que pude ir a abrazarlos, pero en cuanto salí me puse a llorar y les vi la cara de felicidad y era como una explosión de sentimientos todos. Pues mi falla es muy humilde, porque aunque estamos en el barrio del Carmen y hay alguna falla especial, pero vamos, que somos una falla muy humilde, muy pequeñita, con poca gente y muy trabajadora, con 2. Sí, estuve entre uno que era azul grisáceo y el que elegí, que es crudo. Pues yo creo que estamos un poco aún en una nube, porque aunque llevamos unos días de entrevistas y todo esto, pero es como que siempre lo has visto en internet, en las fotos, en la tele, pero como diciendo, es que estoy yo aquí dentro y no están otras, ¿no? Es un poco fuerte en realidad, pero supongo que nos iremos acostumbrando. Pues sobre todo que los falleros se lo pasen bien, que nosotros también y que el grupo siga tan unido como está siendo ahora y que sean unas fallas buenas, que no nos llueva como ahora y que todo salga bien. Ruth Sánchez Casamayor, Falla Pizarro, Cirilo Amorós. Somos una comisión muy unida, que trabajamos juntos para que la falla siga adelante. De hecho, la crisis nos afectó, bajamos a sexta el año pasado, en mi año, pero este año ya hemos conseguido sobrevivir y llegar a primera B. Entonces, pues yo creo que mi comisión demuestra que ante los problemas nos unimos más y los superamos con creces, además. Suelo tener bastante claro lo que quiero y no me entretengo mucho. Voy a por lo que necesito y ya está. Ser fallera mayor de Valencia.